Mi nombre es Karina Fuentes Medrano, soy de México y me pueden encontrar en cualquier red social, literalmente cualquier red social, como Interpolyglot. Pues básicamente fue cuando tenía 17 años, yo estaba en otra cosa, muy diferente, y estaba viendo como qué podía estudiar. Entonces, afortunadamente sí tuve como que profesores que me incentivaban mucho como a buscar los planes de estudio, o sea, no nada más como ver qué carrera suena más bonita, sino que revisar el plan de estudio, qué asignaturas venían. Entonces ahí fue cuando encontré, es que fue hace muchos años, ahí fue cuando encontré el plan de estudios de Iztacala, de psicología, que era el plan que cambiaron, y dije, qué bonito, o sea, de que pues trabajaban con la rata y que el pichón y todo, y yo dije, qué interesante, ¿no? Entonces a partir de ahí fue cuando dije, pues puede ser psicología, ¿no? O sea, está interesante. Y aparte a mí siempre me había llamado la atención, pues el por qué la gente hace lo que hace. Muy puntual fue como eso, o sea, revisar el plan de estudio y decir, esto está interesante. ¿Qué expectativas tenías durante la carrera? Pues justo ahí se rompió mi corazón, porque yo cuando entré me tocó el plan nuevo. Entonces pues ya no había pichón, sí trabajé con la rata, pero pues me tocó como un mes. Entonces pues mis expectativas digamos que se derrumbaron cuando vi que hubo ese cambio, pero pues fuera de eso esperaba yo que me tocara lo más apegado, ¿no? Que se pudiera a una cuestión de investigación. Como fue reciente el cambio de plan de estudios, pues me tocó suerte porque todavía había muchos profesores que eran radicales, que eran interconductistas, entonces estaban como que muy peleados con lo del cambio de plan de estudios. Y eran así como de, ¿ustedes qué quieren ver? Y nosotros, no, sigamos con la rata. Entonces, como que tuve esa oportunidad o ese privilegio de que era reciente el cambio. Entonces muchos profes como que daban esa apertura a decir, bueno, entonces sigamos trabajando por esta línea. Tenemos que ver lo demás porque nos lo piden, pero le vamos a cortar el tiempo a eso. Entonces me tocó suerte en eso. ¿Cuáles eran tus materias favoritas? Pues creo que las que más disfruté, las de teoría y las de metodología. Solamente hubo un semestre en donde sí disfruté mucho estadística, que creo que ya lo he mencionado en otras ocasiones, soy muy mala para estadística. Se me reinicia todo después de un mes, entonces, pero aún así disfruté mucho esa asignatura por el profesor. Entonces yo creo que esas dos de teoría, de metodología y algunos tutores que tuve me gustó mucho porque sí promovían mucho que fuera más inclinado a hacer planteamientos de investigación y no tanto como de pues solo investiga y ponte a leer y haz un resumen. Entonces yo creo que esa sería. ¿Persona o docente que te inspiró en la carrera? Creo que el primero que influyó fue Antonio Salamanca. Por él leí el libro del que he estado hablando mucho, de Kasdin. Por él fue que lo leí y lo conocí. Después Yasmín, que era de teoría. Otro profesor, Rosendo, era de laboratorio. Igual siempre era como muy puntual en lo que sus retroalimentaciones, por qué no, por qué sí, y como que se inclinaba mucho por hacer la investigación. Después también otro profesor que se llama Bernardo, él era o es constructivista, hasta donde yo sé, histórico-cultural, no me acuerdo muy bien. Él siempre nos incentivaba mucho a cuestionar, o sea que cual fuera la lectura, pues sus clases eran como todo el tiempo estarnos peleando ahí en el grupo de que no, y así. Entonces estaba como que padre su dinámica, parecían más seminarios las clases, entonces estaba padre. Otra persona, Guadalupe Mares, que con ella estuve trabajando en prácticas, aprendí mucho con ella. Como que vi otra cara de lo que es el mundo académico, entonces lo disfruté mucho. Igual sus retroalimentaciones eran muy puntuales, siempre muy amable, muy cortés la profesora. Ya en cuestión de la parte de la tesis, pues es el director de la tesis, ¿no? Que es Antonio Rosales.
que ha sido, o sea, yo lo admiro mucho y me motiva mucho porque justo es como esta parte docente de sí te voy a señalar en qué no estoy de acuerdo en lo que me estás planteando, pero quiero saber tu opinión y por qué lo estás colocando tú, ¿no? Entonces, como que siempre está muy abierto a escucharte y además fue de los profesores el que nos apoyó mucho en que hiciéramos esa investigación y eso yo lo valoro mucho en esa parte en la cuestión de investigación, porque a veces es como de así haz investigación, pero haz investigación en mi línea de investigación y él nos apoyó totalmente en el proyecto, entonces yo creo que serían ellos principalmente. ¿Qué hiciste después de terminar la carrera? Nada. No, pues al final de la carrera, te digo, estamos con ese proyecto. Cuando volteas a ver como el tipo de formación que te dieron, que repito, o sea, aún cuando estoy consciente de que me tocó una relativamente buena formación, pues te das cuenta de que no sabes mucho. Entonces es como de tienes que todavía estudiar más por tu parte, ponerte a hacer más cosas. Y yo, o sea, de inmediato pues no empecé a trabajar algo que ni de cerca estuviera relacionado con psicología, ¿no? Estaba como gerente en una tienda de cosméticos, entonces relación con psicología mucha no tenía, ¿no? Y después estuve como, fue antes justo de estar de gerente, que iba a estar en recursos humanos y yo siempre estaba así como de es mi última opción. Y creo que nada más estuve como una semana, algo así. Ya fue por mala experiencia laboral. Fuera de eso, creo que fue lo más cercano que de inmediato tuve acceso como a algo que se asocia con la psicología, pero me he inclinado más como por la parte educativa, la investigación en el ámbito educativo, entonces como que era más inclinado hacia allá, pero sí cuando sales te das cuenta que tienes ahí un hoyo de muchos vacíos y hay que ir como complementando aparte. Pues bueno, yo ahorita hago clínica bajo supervisión. Yo disfruto mucho, por ejemplo, cuando son adultos mayores y son cuestiones de adherencia a tratamiento. Otro ya fue en la docencia. Trabajo en una escuela que es inclusiva, entonces pues tienen monitores, ¿no? Que es el docente sombra. Y entonces empecé a hacer docente sombra. Y ahí fue cuando sí dije, o sea, sí sé algunas cosas, pero no tanto, ¿no? O sea, no así mucho como para desempeñar bien el papel, no lo sé. Empecé a meter como diplomados, formaciones extra, estudiar aparte para poder brindarles como las herramientas que requerían los niños, ¿no? Lo que se necesitaba aplicar. ¿Qué es lo que más te hace sentir orgullosa de tu profesión? Una, por ejemplo, ahorita lo que te platicaba, ¿no? De la tesis, que es compartida, o sea, somos dos los que estamos trabajando en ella y es como nuestro bebé, ¿no? Porque lo estamos haciendo pensando no tanto en que sea para los psicólogos, ¿no? Sino que más bien se puede aplicar en la cuestión de salud. Entonces esa es como que una de las cosas que me hacen sentir orgullosa, que aún así ya para donde vamos ahorita ya le vi como 10,000 errores que hay que corregir, ¿no? Pero pues vaya, o sea, es trabajo por delante. Otra cosa con la que yo me siento más satisfecha pues es cuando de repente mis niños van avanzando, ¿no? Hacia esos objetivos que se plantean de inicio, ¿no? Por ejemplo, tenía un pequeño que se frustraba mucho porque no alcanzaba a hacer los dictados, ¿no? Por mala ortografía, porque escribía lento. Entonces ya cuando iba avanzando, pues obviamente fue así como de... Porque también le frustraba mucho el hecho de que estuvieran dictando y no alcanzara a copiar todo. Y era así de, no, es que me falta algo. Y yo, no, o sea, a ver, tú sigue más adelante, deja el espacio. No, es que me falta algo, ¿no? Entonces el ir viendo cómo fue avanzando a un grado en donde ya me dijo, ay, ya le dejé el espacio, ay, pues me equivoqué, déjalo repito. Esas cosas de ver cómo van avanzando, a mí me hace sentir orgullosa. ¿Qué esperas actualmente de la psicología? Volteo a ver lo que es Iztacala, tantas deficiencias que ya hay, ¿no? O sea, no solo de que hubo el cambio de plan de estudios, sino que ha ido aumentando esa deficiencia en el plan de estudios, ¿no? O sea, cómo se imparten ciertas cuestiones poco científicas. Volteas a ver los demás y te das cuenta que pues realmente es como de lo menos peor, como que sí da un poquito de tristeza, pero siempre he creído que puedes hacer muchas cosas cuando estás dentro del sistema. Pues ha sido como que algo en lo que he estado trabajando, ¿no?
¿no? Igual estoy cursando una maestría en educación, justamente con esta intención, ¿no? De poder entrar a esa parte más administrativa, poder ir dando ahí como pininos, ¿no? O sea, como de, podemos hacer cosas, sí se puede, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que se pueden trabajar en el mundo académico, tanto cuestiones de actitud de repente también, ¿no? De académicos, investigadores, de repente cuando se quieren acercar estudiantes a aprender, ¿no? La actitud a veces no es muy abierta. Creo que desde ahí se pueden cambiar muchas cosas. Insisto, el estar un poquito en el sistema, puedes empezar a hacer movimientos, quizás no como quisiéramos, quizás no cambiar el plan de estudios al 100% como soñamos y todo, pero ir empezando a hacer como esas pequeñas piedritas. ¿Qué va a pasar con la psicología del mundo académico? Sino es qué vamos a hacer con el mundo académico de la psicología. ¿Qué consejo le darías a las personas que están estudiando psicología? Vayan por ese documento, pero cuestionen todo lo que les están dando en ese plan de estudios. Sí, obviamente sabemos que nos van a pedir un documento para ejercer, es uno de los objetivos que se deben de tener, pero si ya te vas a aventar 4 años de una formación no muy científica, no muy apegada a la evidencia, pues te toca estudiar extra. Esa es la realidad. Entonces, busquen formaciones. Hay muchas personas que de repente dan formaciones gratuitas, que hay jornadas que son gratuitas, que hay acceso gratuito a muchas cuestiones. De repente igual hay muchos colegas que compartimos papers y así de manera gratuita y accesible. Si ya se van a aventar ese rollo de 4 años para obtener un documento, pues aprovéchenlos y que no sean nada más como estar ahí tragándose todo lo que te están diciendo, sino pues usar el tiempo que te quede restante para estudiar aparte y poderte formar con una visión más científica, ¿no? de lo que es la psicología. Pues aun cuando hagas todo esto, siempre vas a tener vacíos, ¿no? O sea, algo que siempre he pensado, que es muy bonito pensar que uno no sabe todo, porque solamente así te sigues nutriendo, sigues revisando, sigues estudiando, sigues cuestionando. Entonces, si lo pueden hacer, porque la vez pasada me encontré unos chicos que están trabajando en Soy Conducta con Ernesto, y creo que van como en 3er semestre o algo así, ¿no? Yo, qué fantasía, ¿no? O sea, qué bonito que tan a inicios de la carrera puedan tener acceso a convivir con esas personas que los pueden ir nutriendo de otra visión que está más apegada a, y no tanto estar, pues, aunque se escuche feo, a veces perdiendo el tiempo, ¿no? Porque sí he platicado también con personas que terminan la carrera y me dicen, no, pues es que, pues no sé nada, ¿no? O están en 8º y me dicen, oye, ¿qué me recomiendas? ¿Qué puedo leer? Y les comento algo, no, pues léete tal cosa, ¿no? Y me dicen, es que yo nunca leí esto en la carrera, ¿no? Y en 4 años, o sea, en 4 años nunca leíste, nunca viste, no, o sea, sí lo supe por redes sociales, sí lo llegué a escuchar nada más de pasada, pero nunca lo revisamos, ¿no? Entonces creo que sería eso, que sean lo más autodidactas posible. ¿A quién quieres agradecer por apoyarte en la carrera? Momento chillón. Ay, no, a ver si no lloro, soy muy chillona. Principalmente mi familia, o sea, yo inicié la carrera tarde. Yo tengo, digámoslo así, 4 años de diferencia con mi generación, 4 o 5 años por ahí más. Entonces, obviamente se logró porque me estuvieron apoyando, ¿no? Porque no es lo mismo llevar un salario completo a casa a tener que andar trabajando como medios tiempos, fines de semana y como ir juntando como pues para ir a la universidad y regresar, ¿no? Y que sea exclusivamente ese tu gasto. Entonces, indirectamente, pues claro que hubo mucho apoyo económico. Y también, por ejemplo, a Ángel Perea, que es con el que estoy haciendo la tesis, ha sido muy curiosa nuestra historia porque nos conocimos desde CCH, tenemos de diferencia 4 o 5 años. Pues el hecho de quedar en la misma facultad, en la misma carrera y tener como objetivos en común para hacer la tesis, pues es como que qué coincidencias, ¿no? Pero sí, o sea, también estoy muy agradecida con él porque me ha apoyado mucho.